Buenos días a todos. Vamos a continuar la serie que estamos teniendo en el libro de Hechos. En esta mañana en concreto podéis ir buscando el capítulo 24 de Hechos y nos toca el capítulo entero. Antes de comenzar con la lectura, quería que nos pusiésemos en contexto. Venimos las semanas atrás de meditar, desde el capítulo 21, si hacemos memoria, parece que han transcurrido meses por todos los acontecimientos que hemos ido viendo, todas las reyertas, todos los problemas a los que se enfrenta Pablo. Y el capítulo que nos toca hoy, en realidad, en el espacio y en el tiempo, no se encuentra más que se calcula una semana desde el capítulo 21. ¿Vale? Hemos visto cómo el apóstol Pablo llega a Jerusalén, se dispone a presentar el sacrificio de cumplimiento, los judíos lo ven, intervienen y quieren matarlo. Por otro lado, vimos también cómo intervenía la autoridad romana. Pablo aún así quiere predicarles y finalmente es protegido en la fortaleza Antonia. El tribuno protege a Pablo, existe un complot contra él para matarle, y en todo este proceso llegamos al capítulo de hoy, en el que vemos cómo Pablo se dispone a apelar ante su acusación y viaja bajo custodia hasta Cesarea. Una custodia se calcula de unos 470 soldados. Entonces quería que, antes de comenzar, pensáramos en todas las veces de nuestra vida en las que nos hemos sentido acusados de forma injusta, en las que hemos sido fruto de rumores, malos entendidos, y cómo hemos intentado, como seres humanos, defendernos ante estas acusaciones. Y vamos a ver el ejemplo de una acusación que recibe Pablo frente a Félix y cómo se defiende él con la ayuda del Señor. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme. Sí, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. El Señor bendiga su palabra. Bien, como vemos, comenzamos el capítulo en este camino custodiado que está teniendo Pablo hacia Cesarea para ser juzgado ante el gobernador Félix. Vamos a ir versículo por versículo, como estamos haciendo en esta serie. Quiero que me acompañéis al versículo 1, en primer lugar. Lo he titulado: Los judíos preparan su caso contra Pablo, su acusación contra Pablo. Comienza el capítulo diciéndonos que 5 días después descendieron al sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Vemos en primer lugar cómo comparecen, existe la presencia de los tres en la acusación contra Pablo. En primer lugar Ananías, en segundo lugar los ancianos y en tercer lugar un abogado experto llamado Tértulo, y nos recuerda cómo se toma en serio el liderazgo judío la acusación contra Pablo. Presenta estos testigos. Tértulo, para que lo entendamos todos, se le describe como un hombre que conoce muy bien el sistema judicial romano. Era un hombre judío helenista con una gran capacidad de oratoria. En traducción, el mejor de los abogados acusadores que podían tener. Versículos del 2 al 4. Aquí vemos cómo Tértulo comienza a introducir su acusación contra Pablo. Dice: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo, por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí vemos cómo Tértulo empieza mal. Empieza hablando algo que no se corresponde con la realidad. La vida de Félix, Antonio Félix, el gobernador, comenzó siendo un esclavo. Su hermano se llamaba Palas y era un gran amigo del emperador de la época, el emperador Claudio. Es a través de esta influencia de su hermano que Félix se llega a convertir en gobernador, y su mandato se va a ver reflejado precisamente en este inicio.
Primero comienza como un niño, obtiene la libertad, después se convierte en el primer ex-esclavo que llega a ser gobernador de una provincia romana. He buscado descripciones que existen en la historia de este personaje para que veamos cómo Tértulo comienza adulándole y veamos, por otro lado, la personalidad que nos describe la historia que tenía esta persona. Dice un historiador, el nombre Lochnecker, dice en uno de sus libros, pero su mentalidad de esclavo se quedó con él. Tácito, el historiador romano, describió a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria, un maestro de la crueldad y la lujuria, quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Dice Williams, otro comentarista, la ilustración dada por Tácito acerca de la vida pública y privada de Félix no es muy bonita. Operando dentro de las influencias de su infame hermano Palas, un favorito del emperador Claudio, él se entregó al libertinaje y los excesos, pensando que él podía hacer cualquier acto de maldad con impunidad. Este era Félix, ¿vale? Ahora comparémoslo con cómo empieza Tértulo la acusación contra Pablo. Comienza a adular su gobierno, comienza a adular su persona, comienza a desviar la atención de la acusación. Dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Como hemos dicho, estas son mentiras presentadas con adulación. Acabamos de ver que Félix trajo de todo menos paz y prosperidad en su gobierno a esta provincia. Dice otro comentarista, en realidad él, Félix, había aplacado varias rebeliones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror y no el agradecimiento de la población judía. En particular ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea, además de muchas casas judías saqueadas por los soldados romanos. Entonces, ya en primera instancia tenemos que ver que la acusación quizás no es muy rica en contenido porque comienza con adulación. Tértulo era un gran orador y comienza intentando ganarse el favor del gobernador. Reflexionaba precisamente en la figura de la adulación y pensaba en si la Biblia nos habla acerca de este pecado. Y quiero que alguien busque, por favor, Romanos 16, 18. Otra persona que busque Judas 1, 16. Romanos 16, 18. ¿Qué nos dice acerca de la adulación? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Exacto. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Estamos cansados de verlos, este tipo de personas en nuestro día a día, y tenemos que ser conscientes que la Biblia habla acerca del pecado de la adulación. ¿Qué dice Judas 1:16? Estos son murmuradores, envidiosos, que andan según sus propios deseos, y de boca habla cosas infladas, ayudando a las personas para sacar provecho. Correcto. Cuya boca, como acaba de leer el hermano, cuya boca habla de cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. También podemos ver en la Biblia cómo se nos habla de la adulación como el primer paso hacia la inmoralidad sexual. Si alguien puede leer Proverbios 20, 19 y otra persona Salmos 78, 36. Proverbios 20, 19. El que ande en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el sueldo de mí. Básicamente, aduladores
no debemos alejarnos de estas personas y no debemos convertirnos nosotros en aduladores. Salmo 78, 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua de mentira. Esto ocurre cuando creemos estar dándole alabanza a nuestro Dios y le alabamos sin sinceridad. Eso también es adulación y Dios no la quiere. Dice un comentarista llamado Boyce, supongo que incluso Félix fue lo suficientemente astuto como para haber escuchado de forma desinteresada. Debió haberse preguntado, ¿qué buscan estos líderes judíos que tuvieron que venir desde Cesarea y adularme de esta manera? Así comienza la acusación contra Pablo. Sigamos a los versículos 5 y 6. Comienzan a exponer los cargos específicos contra Pablo. Dicen concretamente, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. En primer lugar, hemos hallado que este hombre es una plaga. Esencialmente están diciendo que Pablo era un peligro, que se extendía, políticamente peligroso, cabecilla de la secta de los nazarenos, que había profanado el templo. La antigua Judea, como vemos en la Biblia, estaba llena de pretendidos mesías, revolucionarios contra Roma, y querían poner a Pablo en este mismo grupo. ¿Qué nos dice Juan 1:46? Si alguien puede buscarlo, por favor. Juan 1:46. Al referirse a Pablo como nazareno, tenían la intención de asociarlo con un lugar generalmente despreciable y humilde. Era un término que usaban con desprecio hacia los seguidores de Jesús de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret no puede salir algo de bueno. Uh-huh. Le dijo Felipe. Correcto. Le acusan también de haber intentado profanar el templo. Es el único cargo, si veis, específico que usan contra Pablo, pero no presentan ninguna evidencia, no presentan ningún testigo. De hecho, hemos visto en capítulos anteriores que fue un cargo, una acusación fabricada a base de rumores. Si lo podemos leer en un segundo en Hechos, capítulo 21. Versículos del 26 al 29. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Como vemos, la única acusación específica que usan contra Pablo es fruto de rumores, de la fabricación de rumores. Pablo, por lo tanto, podemos ver que se tiene que enfrentar a escuchar estas acusaciones, tiene que defender la verdad, que lo hará a continuación. Estos hombres comienzan intentándose ganar el favor del gobernador
Y vemos a continuación cómo Tértulo concluye su acusación contra Pablo, versículos del 7 al 9. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Están, además de acusando a Pablo, poniendo o intentando poner en mala imagen al comandante romano Lisias, quien rescató a Pablo, no con violencia, como indican aquí. Aquí, en este punto, vemos como los acusadores quizá han pensado que podrían haber aprovechado la oportunidad de haber acabado con Pablo cuando vimos a la multitud furiosa que se acercaba hacia él, y no deberían haber llegado tan lejos ante la corte, en este caso. Tértulo, como vemos, ni siquiera pretende ofrecer evidencias concretas, no tiene en este caso ningún testigo. Su única esperanza aquí era que Pablo se conformase, se inculpara a él mismo bajo la examinación que realiza Félix. Hay comentaristas que dicen que el discurso de Tértulo ha sido considerado débil, pobre e imperfecto. Sin embargo, quizás pocos como él, con tan mal la causa, en este caso, podrían haberlo hecho mejor. Desvían la atención completamente sobre la acusación. De hecho, nos dicen que los judíos también confirmaban diciendo ser así a todo. Comienza la defensa de Pablo en el versículo 10 hasta el versículo 13. Y Pablo comienza exponiendo la debilidad del caso en su contra, de la acusación. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pablo, en primer lugar, está feliz por poder realizar su defensa. Con buen ánimo haré mi defensa. Y además es conocedor de lo que le acaban de acusar. Sabe que los hechos en su contra juegan a su favor. Pablo no usa, igual que Tértulo, no usa la adulación para intentar ganarse el favor de Félix. Pablo sabe que tiene el respaldo del Señor y conoce cuál es la verdad. De hecho dice: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Había pasado más de 12 días en Jerusalén, y si realmente fuese verdad de lo que le están acusando, podrían haber encontrado múltiples testigos que confirmasen la versión de que había estado disputando y amotinando a la multitud, profanando el templo, y no es así. Acto seguido, Pablo acaba de comenzar su defensa. Pablo va a exponer ante Félix su ministerio y el por qué ha sido arrestado. Versículos del 14 al 21. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio.
a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. En primer lugar, vemos que Pablo les expone que lo que ellos llaman herejía, para él es el camino. Pablo sirve al Dios de sus padres. Pablo les confronta contra la ley, contra los profetas. Vemos cómo hace referencia en todo su discurso al centro de su ministerio, que es la resurrección, que ha de haber resurrección de los muertos. Podemos ver en Hechos 23:8, si alguien puede buscarlo, por favor. Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Lo vimos hace poco en una de las predicaciones. La creencia de la resurrección de los muertos era afirmada por la mayoría de los judíos, excepto por los saduceos. La creencia de Pablo, de hecho, su ministerio se centra en que hay una resurrección y su confianza estaba específica, estaba fundamentada en la resurrección de Jesús. Lo podéis leer en 1 Corintios 15. No solo les habla en cuanto a la resurrección, también les dice que esta resurrección es tanto para justos como para injustos. La enseñanza de algunos judíos, hasta el momento lo hemos visto durante todo el estudio de Hechos, es que era contraria a lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Una resurrección, una misericordia, tanto para justos como para injustos. Les dice que él únicamente ha acudido a hacer limosnas a su nación y a presentar ofrendas. Acto seguido, además, le recuerda al gobernador que si tan seguros están de su acusación, deberían tener múltiples testigos y testimonios oculares para probar aquellos cargos de los que le acusan. Este precisamente fue uno de los puntos más fuertes de la acusación. Pablo supo ver que el discurso acusador hacía aguas en este sentido. Hay comentaristas que dicen: la gente que lo había acusado en primera instancia, afirmando ser testigos oculares de su presunto sacrilegio, no se había tomado ni la molestia de estar presentes. Porque Pablo estaba en lo correcto. Él constantemente pedía evidencias en el caso, cosa que los acusadores evitaban. Pensaba precisamente en que muchas veces como cristianos intentamos, nos sentimos temerosos, avergonzados, o incluso timidez, cuando tenemos que mostrar a los demás la verdad que nos demandan, las evidencias de la nueva vida que el Señor nos ha dado y las evidencias de lo que creemos. Muchas veces, como os decía, somos acusados de forma injusta, no solo como personas, sino como creyentes, y tenemos temor a defendernos, tenemos temor a mostrar las evidencias que el Señor nos ha dado, la verdad que debe fundamentar nuestra vida y que hoy recordamos por medio de los símbolos y de la resurrección. Y Pablo, al contrario, Pablo fundamenta su discurso en estos pilares de su fe. Vamos a ver a continuación la decisión de Félix en este caso. Pablo ya, como hemos visto, se ha defendido. Versículos 22 y 23. Si alguien puede leerlo, por favor. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Bueno,
básicamente hace lo que la mayoría de políticos, desviar la atención, se excusa en esperar a que existan más evidencias en el caso, a través del comandante Lisias, pero, y lo creo firmemente, Félix tenía suficientes certezas, evidencias, para tomar una decisión a favor de Pablo. Sin embargo, decide, a pesar de ser conocedor de la inocencia de Pablo, le concede una libertad algo generosa, incluso mientras estaba bajo custodia. Félix básicamente intenta estar entre un punto intermedio. Sabía que Pablo era inocente, pero no quería identificarse con la verdad que Pablo proclamaba, con el Evangelio de Pablo y los cristianos. Así que básicamente no tomó ninguna decisión y mantuvo a Pablo en custodia. ¿Cuántas de las personas a las que les hablamos se mantienen en esta misma postura? Nos preguntan o tienen curiosidad acerca del Evangelio, exponemos cuál es la verdad en la que nosotros creemos y deciden mantenerse en un punto intermedio o desviar la atención, a esperar más evidencias, y el tiempo corre en su contra. ¿Alguien que lea versículos 24 y 25, por favor? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora Félix ya ha dicho con anterioridad no tener suficientes evidencias para dictaminar un juicio. Decide llevar a su mujer, Drusilia, para que conozca a Pablo, quizá simplemente no se nos dice, por curiosidad, o quizá porque ella pudiese aconsejarle a la hora de tomar una decisión. Como hemos dicho, hasta el momento él no tenía suficientes evidencias para tomar una decisión. A nivel histórico, Drusilia era la hermana de Herodes Agripa II y Berenice, mencionadas en Hechos 25. ¿Vale? Se describe como una mujer hermosa, ambiciosa y que en esta época tenía aproximadamente unos 20 años de edad. ¿Vale? Félix, en este caso, la convierte en su tercera esposa. Hay un comentarista que nos dice, Scott, se llama: la moral relajada de Félix y Drusilia ayuda a explicar los temas sobre los cuales Pablo a continuación les va a hablar. Pablo, como acabamos de leer, comienza a examinar, a reflexionar acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Fueron los 3 puntos básicos en los que Pablo se centra a la hora de hablar con ambos, con Félix y Drusilia. Y son precisamente los 3 puntos que intentamos evitar cada vez que predicamos el Evangelio, sea en la iglesia, sea personalmente. Intentamos evitarlos porque creemos que vamos a espantar a las personas, creemos que es mejor que conozcan esto en otro momento. La justicia que es nuestra en Cristo Jesús, la necesidad de una ética cristiana, de un dominio propio, que evidentemente carecían de ella Félix y Drusilia, y una responsabilidad eterna ante Dios, el juicio venidero. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Nuestra predicación, nuestro testimonio, evidentemente tiene que mostrar el amor de Dios, tiene que mostrar la misericordia que Él ha tenido con nosotros, pero no debemos olvidar que siempre debe incluir la justicia nuestra en Cristo Jesús, la necesidad de una ética cristiana, un dominio propio y sobre todo la responsabilidad que tenemos ante el juicio venidero. Quería, si me permitís, leer, es un trocito bastante grande, pero vamos bien de tiempo, de un tal Spurgeon, igual os suena,
que comenta lo siguiente ante estos tres puntos básicos en el Evangelio. Dice este hombre: admiramos la valiente predicación de Pablo, dirigida directamente a los problemas de la vida de Félix. ¿No podemos encontrar algunos que piensan que el mayor objetivo del ministro es atraer a multitudes y después complacerlos? Oh Dios mío, cuán solemnemente deberíamos de lamentar por nuestro pecado si sentimos que hemos sido culpables de esto. ¿Qué hay en haber complacido a los hombres? ¿Hay algo en eso que pueda hacer que nuestra cabeza repose en la almohada de nuestra muerte? ¿Hay algo que pueda darnos valor en el día del juicio, cuando comparezcamos ante tu tribunal? Oh juez de vivos y muertos. No, mis hermanos, siempre debemos tomar nuestros textos para poder llevar a nuestros oyentes con todas nuestras fuerzas. Pero algunos hombres dirán: Señor, los ministros no deberían ser personales. Los ministros deben ser personales, y hasta que lo sean, ellos nunca serán fieles a su maestro. Pero ahora nosotros, pobres hijos de don nadies, tenemos que ponernos de pie y hablar de generalidades. Pero tememos el apuntarles y decirles sus pecados personalmente. Pero bendito sea Dios, que me ha liberado de ese temor hace mucho tiempo. No existe un hombre que camine en la superficie de esta tierra a quien no me atreva a reprender. Esto decía Spurgeon. Creo que queda bastante claro lo que comentaba justo antes. Es el Señor el que nos tiene que armar de seguridad, de valentía, a la hora de exponer no solo el amor y la misericordia de Dios, sino también la justicia, el juicio y el dominio propio que tiene que existir en las vidas de todos los seres humanos. Ante todo esto, la reacción de Félix, muy parecida a la que compartía David esta mañana de Jonás, aunque por motivos diferentes, como vamos a ver a continuación. Al escuchar este mensaje, Félix se espantó. Podemos decir que no sabemos de momento por qué se espanta. Félix se va, quizá había comprendido el mensaje, había comprendido el evangelio que Pablo les acababa de compartir, y su reacción es tener miedo, se espanta y toma una decisión, a medias otra vez. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. De momento, Félix sigue evitando tomar su decisión. En lugar de esto, rechazó nuevamente a Jesús bajo el pretexto de retrasar su decisión. Meditaba precisamente en esto, lo he dicho antes. Muchos responden al Evangelio de esta manera. Expresan su rechazo, se justifican, retrasando su decisión para no comprometerse con Jesucristo. La Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que vayamos hoy a Jesús en arrepentimiento y fe. En concreto, 2 Corintios 6:2, si alguien puede buscarlo. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:2? Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así es. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuántas personas no se han rendido ante el Señor, ante estas palabras y al entender esta verdad? Dice, si me permitís, Spurgeon al respecto: es tonto confiar en una oportunidad conveniente para arrepentirse y creer.
Tú dices en otra ocasión, ¿cómo sabes que volverás a sentir lo que sientes ahora? Esta mañana quizás una voz dice en tu corazón, prepárate para encontrarte con tu Dios. Mañana esa voz será callada. Las alegrías de la pista de baile y el teatro apagarán esa voz que te advierten ahora y quizá nunca la escuches de nuevo. Todos los hombres tienen sus advertencias y cada hombre que muere ha tenido una última advertencia. Quizá esta sea tu última advertencia. Dios hoy está jalando las riendas firmemente para alejarte de tu lujuria. Quizás si hoy tú desprecias el freno y te apresuras locamente, Él va a echar tus riendas sobre tu espalda diciendo, déjenlo solo, y entonces es un recorrido oscuro entre la tierra y el infierno, y lo correrás en una loca confusión, no pensando en un infierno hasta que te encuentres más allá de la advertencia, del arrepentimiento, de la fe y de la esperanza. Básicamente, muchas veces las afirmaciones de Jesús no son oportunas para nosotros o para las personas que nos escuchan. Tenemos que insistir en que la oportunidad de hoy es la oportunidad conveniente. No debemos esperar a otro momento, porque si esperamos ante una eternidad, lo que estamos haciendo, es gastar nuestro tiempo en una separación agonizante de Dios. Versículos 26 y 27, si alguien puede leerlos, por favor. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Salen a relucir los trapos sucios. Aquí vemos la verdadera personalidad de Félix. Resulta que estaba retrasando su decisión. Se reunía muchas veces con Pablo, pero ¿qué buscaba? Buscaba ser sobornado. Quizá lo mismo que intentó hacer con otras intenciones Tértulo en su discurso. No solo eso, en primer lugar busca que Pablo le dé dinero para soltarle. Comete otro error conforme a la ley romana, y es que mantiene a Pablo bajo custodia más de 2 años, y según la ley romana solo se podía tener en custodia durante 2 años. Tenía que haber un juicio. Félix mostró que estaba dispuesto a quebrantar la ley al custodiar a Pablo por más de 2 años. No solo esto, intenta ser sobornado, quebranta la ley romana y deja preso a Pablo. Félix rehúsa soltar a Pablo, aunque sabía que era inocente. Y creo que hizo esto por la misma razón que Pilato condenó a Jesús, a sabiendas de su inocencia. Ambos actuaron por pura ventaja política, queriendo Félix, como dice la Escritura, congraciarse con los judíos. En cierto modo, las personas como Félix y Pilato son igual de culpables que aquellas que rechazan a Jesús. Ellos saben o han escuchado lo que es correcto, pero rehúsan hacerlo por puro temor a los hombres o por congraciarse con los hombres. Y como hemos visto en esta mañana, con esta actitud tienen una falta de valor eternamente fatal. Oremos. Sí, Señor, queremos darte las gracias por este día, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Nos enseñas también, Señor,
cosas que podemos aplicar en nuestro diario vivir, Señor, circunstancias con las que nos encontramos. Gracias, Señor, por personas como Pablo, que tienen claras sus convicciones, tienen claras tienen claro, Señor, dónde tienen puesta su fe, Señor, su confianza, en qué centran su ministerio y su tiempo. Padre, ayúdanos a nosotros a actuar de la misma forma, Señor, a buscar en ti toda convicción, toda certeza y poder transmitirla a las personas que nos rodean, Señor. Gracias porque tú eres nuestro abogado, defensor, Señor, mucho más astuto, mucho más elocuente, un mejor orador, Señor, que Tértulo, y sabemos que contigo tenemos y hemos tenido asegurada la victoria, una victoria conseguida en la cruz, Señor. Sabemos, por lo tanto, que nadie ni nada nos podrá separar de ti, Padre. Gracias te damos porque podemos vivir confiados en este sentido, Señor. Queremos pedirte también que nos ayudes a amar a las personas que nos rodean, Señor, a ver precisamente que a pesar de que actúen, como hemos leído en esta mañana, intentando dar largas a la decisión que tienen que tomar, Señor, intentando poner excusas para no comprometerse contigo, Padre, ayúdanos a recordar en cada momento, a ser conscientes de que se están encaminando a una perdición eterna, Señor. Ayúdanos en tu amor, Padre, a seguir constantes, orando por ellos, hablándoles y sin tirar la toalla, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.